Muy buenas noches, nuevamente con ustedes en este culto de la época de fin de semana, es decir, en esta época de la vida cristiana de la humanidad, en que los fines de semana procuramos compartir la palabra del Señor, a fin de que vayamos preparando nuestros corazones para el culto dominical. Soy el pastor Daniel Guzmán de la Iglesia Cristiana La Verdad en la ciudad de Cartago, en Costa Rica, y nuevamente estoy con ustedes para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Les invitamos desde ya para que estén con nosotros el domingo a las 9:30 de la mañana en el culto dominical, en que también tenemos el mensaje de la escuela dominical. Los miércoles a partir de las 7:30 de la mañana, en que primero compartimos un desayuno con las personas que lleguen a la iglesia, y después a las 8:30 tenemos un culto, el cual tenemos tres mensajes importantes, dos generales para las personas que asisten y para los que nos ven por redes sociales, y uno más al cual llamamos mensaje a los obreros. Este mensaje es particularmente dirigido a personas que están al servicio de la obra del Señor. Les decía que hoy vamos a estudiar un tema muy interesante acerca de Abraham, el remanente Abraham, podríamos llamarlo así. ¿Y por qué decimos remanente? Porque es una persona que fue escogida por Dios para llevar a cabo la obra de su reino. El reino de Dios y la obra de Dios no solo se ve a través de la iglesia hoy día, sino que podemos ver hacia atrás en el Antiguo Testamento cómo Dios usó personas importantes para llevar a cabo la proclamación de la palabra de Dios, digamos la proclamación del Evangelio, en cada una de sus épocas, de las épocas históricas en que les tocó vivir. Vamos a ir al libro de Génesis, yo tengo aquí mi Biblia, Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 5, dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Vemos aquí el llamado de Dios a Abraham y la obediencia de Dios a ese llamado. Apuntemos por ahí al margen de sus notas y de las mías: obediencia. La importancia de la obediencia a la palabra de Dios, al llamado del Señor. Dios ha levantado en cada época a personas para que sean esos escogidos que vayan a proclamar el Evangelio, a compartir la palabra del Señor y a dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Hemos estado usando un término últimamente que es el término de emperador espiritual. Esto lo hemos tomado, este concepto de emperador espiritual, cuando en Génesis el faraón le dice con respecto a José, dice: ¿dónde hallaremos otro hombre en que esté el espíritu de Jehová? Y vemos que José a partir de ese momento se vuelve un gobernador en Egipto. De ahí es donde viene ese concepto de emperador espiritual. José no solo fue un gobernador, un administrador de las cosas de Egipto, sino que también fue un gobernador, un administrador, un emperador espiritual para su época. Es así que Dios ha levantado en cada época, perdonen que me incomode, en cada época ha levantado a esos emperadores espirituales
esas torres absolutas que van a dar a conocer el mensaje del verdadero Dios a quienes los escuchen. Eso es lo que nosotros encontramos en Génesis 12, del 1 al 5, cuando el Señor llama a Abraham a su obra. Podemos ver aquí varias cosas importantes en este llamado que en gran medida como aplicación, y resalto el tema, como aplicación, es un llamado para usted y para mí también hoy día. Y resalto aplicación por lo siguiente, desde el punto de vista teológico, hermenéutico, obviamente podemos encontrar eh, otra verdad teológica, doctrinal en este llamado, y por eso resalto como aplicación, es decir, en qué este llamado a Abraham puede aplicar a su vida y puede aplicar a mi vida. A eso le llamamos aplicación. La palabra de Dios, voy a hacer este paréntesis, tiene una sola verdad. La palabra de Dios no tiene dos verdades. La palabra de Dios tiene una sola interpretación bíblica, pero la palabra de Dios tiene muchas aplicaciones. ¿Qué quiere decir? Que podemos tomar de el texto de la Biblia ejemplos para nuestra vida. A eso me refiero con aplicación y eso es lo que quiero que veamos hoy. El llamado a Abraham tiene aplicaciones para nosotros en cuanto a nuestra fe, nuestra vida. Lo primero que vemos aquí en Génesis 12:1 es el llamado. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El llamado de Dios es un llamado soberano que nos dice abandone lo que ha sido su vida cotidiana hasta el día de hoy. No quiere decir este abandono un aislamiento, ojo. Lo que quiere decir es cuando Dios te llama, te está poniendo aparte de manera tal que vas a hacer la obra de Dios, que has sido escogido para hacer la obra de Dios. Y te dice, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Vean qué interesante. A la tierra que te mostraré. No es que Dios no supiera para dónde iba, por supuesto que lo sabía. Pero igual aplica en nosotros, en nuestras vidas, cómo Dios nos llama al ministerio, te llama a la obra del Evangelio, llama a las misiones, te llama a servir en tu iglesia local, de manera tal que es el Señor quien te dice, venga, yo lo voy a llevar a cierto lugar. Ese lugar puede ser un servicio en una iglesia, ese lugar puede ser un servicio en otro lugar, ese lugar puede ser en otro país. Y el llamado a Abraham fue así, es un llamado en que Dios no te cuenta todo el plan, digámoslo así. Dios no te va a decir todo el plan. Por los próximos 40 años tu vida va a ser, y te enumera punto por punto lo que va a ser tu vida. Dios nada más te dice, vaya donde yo le digo. Usted va a hacer lo que yo le digo. Yo tengo un plan para su vida. Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene un plan para mi vida. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta en este sentido? Obediencia. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Dice, a la tierra que te mostraré. Por eso decimos que no revela Dios el plan completo. A Abraham no le reveló el plan completo que él tenía 100% detallado. Nada más le dijo, yo tengo un plan para usted. Igual el Señor tiene hoy un plan para usted, un plan para mí, un plan para todos nosotros. Individualmente, dentro de la colectividad de la obra de Dios, dentro de la totalidad de la obra de Dios que Él tiene planeado desde antes de la fundación del mundo, Dios tiene un plan ya establecido para usted. Dios no es un Dios de casualidades. Dios no improvisa. Dios no va viendo a ver qué va a pasar sobre la marcha y qué va a hacer Él sobre la marcha. No, eso no ocurre.
En el plan de Dios esas cosas no ocurren. Él ya lo tiene todo totalmente calculado, totalmente planificado, de manera que Él dice, vete a donde yo te voy a mostrar. Ponga su nombre ahí, Juan, Pedro, María, eh, Gerardina, no sé, vete a donde yo te mostraré. Y aquí viene la bendición y ¿cómo podríamos decir? El plan, lo que Dios tiene preparado para Abraham en este caso, y ahorita hablamos de aplicación. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. En el caso específico de Abraham, este llamado iba a ser para generar a partir de Abraham toda una nación. Los hebreos nacen a partir de Abraham, en el caso particular. Y le dice varias cosas, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre, o sea, vas a ser una persona reconocida y además vas a ser de bendición para otros. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? La aplicación es que cuando nosotros respondemos al llamado de Dios para las misiones, para el servicio, no necesariamente es para que usted sea pastor, para que usted sea maestro de escuela dominical, no es necesariamente para que usted sea misionero o yo sea misionero, sino que es un llamado para servir en la obra del reino de Dios. Ese es el llamado que Dios hace a través de su palabra. Dice, haré de ti una nación grande, en el caso de Abraham. Como aplicación nosotros podríamos decir que Dios va a hacer una gran obra a través de aquellos que van a ser llamados. Esta gran obra a la cual el Señor nos llama no es una obra que humanamente vamos a dimensionar. Hay grandes pastores, hay grandes misioneros que le predicaron a miles, cientos de miles o incluso millones de personas. Luis Palau, Adrian Rogers, Charles Stanley, ¿qué más podríamos decir? Tantos otros que fueron grandes hombres de Dios. Estos que estoy hablando son de historia reciente, pero claro que hay otros grandes hombres de Dios a través de la historia, Juan Calvino, John Hus, y muchos otros. Esos fueron grandes hombres desde el punto de vista de, del impacto mundial que provocaron. Spurgeon, que por cierto aquí tengo la Biblia anotada por Spurgeon, y todos ellos, hombres que tuvieron un gran impacto en la vida de las personas, y impactos mundiales. Tal vez el impacto que nosotros tengamos no va a ser tan portentoso, pero vamos a hacer un impacto importante en las cercanías, en lo que Dios ha dispuesto alrededor nuestro. Como dice un hermano querido, Alex Leighton, en nuestro metro cuadrado. Haré de ti una nación grande, haré de ti un gran misionero dentro del metro cuadrado. Si Dios abre puertas y te abre puertas a cientos de miles o millones de personas, amén y gracias a Dios por eso. Si Dios te abre puertas a una persona para que esa persona reciba el Evangelio, crea en Cristo como Señor y Salvador, sus pecados son perdonados y su vida eterna es también garantizada para estar en la presencia de Dios por siempre, amén por eso también. Porque eso es hacer una nación grande, eso es ir hacia la eternidad y tener trascendencia eterna por medio del ministerio y por medio de otras personas. Te bendeciré, y esto es importante. Cuando Dios nos llama, no nos llama ni a usted ni a mí con las manos vacías. Dios no nos llama ni a usted ni a mí para tirarnos a la guerra, como decimos nosotros acá, sin armas. Dios dice, te bendeciré.
Y vean qué importante, te bendeciré. El respaldo del trono celestial va a estar con usted, va a estar conmigo cuando nosotros recibimos ese llamado del Señor y cuando obedecemos al llamado del Señor. Y dice, engrandeceré tu nombre. En el caso particular de Abraham, por supuesto que el nombre de Abraham, la persona de Abraham es un gran hombre, un hombre que se pone como ejemplo de fe en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, los que son de fe, son verdaderos hijos de Abraham. Es un ejemplo, porque Abraham obedeció al llamado de Dios sin preguntar para dónde iba. Y dice, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aplicación, usted y yo seremos de bendición para otras personas sin duda alguna, cuando obedecemos al llamado de Dios como evangelistas, como personas que proclaman la palabra de Dios, como torres espirituales o fortalezas espirituales, como quiera decirle, que van a proclamar el evangelio dentro de ese metro cuadrado o ese kilómetro cuadrado, según sea el plan de Dios para nuestras vidas, de manera que otras personas escuchen de nuestros labios que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que únicamente por Jesucristo hay salvación para las personas. Por eso es que nosotros, al igual que Abraham, somos de bendición por donde quiera que el Señor nos envíe a proclamar el Evangelio. Continúa diciendo Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. Obviamente esto es algo específico para Abraham. Obviamente esto es una promesa de Dios hacia Abraham en que Él va a bendecir a aquellos que bendigan a Abraham. Hoy estamos bendiciendo la memoria y el nombre de Abraham. Y también Dios va a maldecir, va a rechazar a aquellos que maldigan a Abraham, a su descendencia. Y lo más importante para nuestra aplicación, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuál es nuestra aplicación en este sentido? Cada persona a la que nosotros le proclamamos el Evangelio, cada persona que escucha de nuestra boca que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cada una de esas personas va a recibir bendición. Tenemos que recordar aquí, me detengo un minuto, tenemos que recordar aquí cuál es el estado espiritual de las personas que están sin Cristo. Hemos hablado en muchas ocasiones de Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6, cómo el pecado entró al mundo por la desobediencia de Adán y de Eva. Hemos hablado muchas veces acerca de Romanos capítulo 3, versículo 23, que dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Esas son las consecuencias de Génesis 3, del pecado original. Y entonces, ¿por qué es que nosotros vamos a ser de bendición? Porque cuando nosotros proclamamos el Evangelio, cuando nosotros hablamos de Jesús, el Cristo, y les comunicamos las buenas nuevas de salvación a las personas que están apartados de Dios por causa del pecado, nosotros estamos siendo de bendición por medio del mensaje que estamos proclamando. Que no es nuestro mensaje, es el mensaje de Dios para que las personas reciban sanidad espiritual y puedan recibir salvación. Esa es la aplicación, por eso es que nosotros también somos de bendición cuando vamos proclamando el Evangelio a las personas que aún no han escuchado de Cristo. Y tenemos que tener esto siempre presente. No sé si usted o incluso yo tenemos claro cuál es el alcance de la misión que el Señor nos ha dado y cuál es el impacto, porque alcance es en extensión, ¿verdad? Metro cuadrado, kilómetro cuadrado o más allá.
Pero, ¿cuál es la dimensión, el impacto espiritual eterno que tienen las palabras del Evangelio? Mis palabras son vida, dijo el Señor Jesucristo. Mi palabra no vuelve vacía, dice en Isaías, y hará lo que yo quiero. Mi palabra no vuelve, perdón, mi palabra producirá el fruto para el cual lo he enviado, también dice en Isaías. Mi palabra es viva y eficaz, dice en Hebreos. Y nosotros tenemos que tener eso claro porque nosotros podemos ser de bendición y seremos de bendición cuando estamos proclamando el Evangelio. Sin duda alguna, seremos de bendición. Y vamos a ser de bendición no por la respuesta de la persona. Amén y gracias a Dios si la persona dice, sí, quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Pero aunque no reciba a Cristo como Señor y Salvador, nosotros ya hemos sido de bendición porque le hemos dado a conocer la solución de Dios para la salvación y para el pecado, que es Cristo en la cruz. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es bendición. Conocer la historia, conocer el mensaje de salvación es bendición para que otras personas lo escuchen, para que otras personas puedan enterarse de que hay solución para el problema del pecado, que hay una solución para la vida después de la muerte física. Seremos de bendición. Usted será de bendición cuando usted comparte el Evangelio a otras personas. Y no, no, no dependa de la respuesta de la persona, porque al igual que Abraham, Dios nos llama y nos dice, vaya. Vea que Abraham no le dice todo el plan, como dije antes, al principio. ¿Por qué no le dice todo el plan? Imagínese que si Abraham está en su casa, está en la comodidad de su tierra, en la comodidad de su trabajo, en la comodidad, y todo está marchando como tiene que marchar, y Dios le dice, mire, es que usted en un momento va a ir a Egipto, es que usted va a pasar hambre, porque va a haber hambre a donde yo lo voy a mandar. Mire, es que usted va a tener que enfrentar una guerra cuando secuestran a Lot. Es que mire, a usted le va a pasar esto. Es que Abraham no va, porque empieza a ver las cosas con un sentido humano. ¿Para qué voy a ir a sufrir? ¿Para qué voy a ir? Si aquí estoy cómodo, aquí estoy bien sentado, aquí estoy tranquilo, aquí estoy haciendo lo que siempre he hecho. Y Dios nada más te dice, vaya. Dios me dice a mí, vaya. Yo te bendeciré. Yo estoy contigo. Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 28:20. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Eso es lo que necesitamos saber. Eso es lo que debemos comprender y enraizar en nuestra vida, en nuestro corazón, de que Dios está siempre con nosotros. Hasta el último día del mundo, Él siempre va a estar con nosotros. Te bendeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo te bendeciré, yo estoy contigo. Como dijo Moisés cuando conversaba con el Señor, si tú no vas con nosotros, de aquí yo no me muevo. Moisés tenía clarísimo eso. Yo puedo hacer la obra si Dios está conmigo. Usted va a hacer la obra a la cual Dios le llamó, porque Dios va a estar con usted. Seremos de bendición. Te bendeciré. Y esa es la obra de Dios en su vida y en la mía. Cómo Dios respalda a aquel que llama. Hace un tiempo yo escuché una frase parecida a esta. Dios no patrocina fracasos. Dios no patrocina fracasos. Cuando Dios lo llama a usted para servir, ya le digo, en 1 metro cuadrado, en 1 kilómetro cuadrado, a toda una nación, a todo un planeta, a las 237 naciones, a las 5,000 tribus, Dios va a proveer y va a respaldar ese llamado. Te bendeciré y serás bendición. Bendición. Eso es lo que nos dice. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cada vez que nosotros le proclamamos a alguien el Evangelio, estamos llevándole bendición.
Y vuelvo al tema, y no esperemos una respuesta afirmativa para recibir a Cristo. A nosotros no nos corresponde eso. Nosotros somos portadores del mensaje. Y el Espíritu Santo hará la obra en esa persona. ¿Debemos invitar a las personas a recibir a Cristo? Por supuesto que sí. Claro que debemos invitarlas. ¿Quiere usted recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador después de que le mostremos el camino de salvación? Y si la persona dice, sí, quiero recibirlo, amén, gloria a Dios por eso. Si la persona dice no o que después cualquier excusa, usted dele gracias a Dios porque usted fue de bendición a esa persona. Esa persona ya sabe, conoce que Dios tiene un plan, un propósito y que la salvación es por medio de Jesucristo. Ahí somos nosotros de bendición a todas las familias de la tierra, a todas aquellas personas que el Señor nos permita compartir el Evangelio. Dice más adelante, Génesis capítulo 12, versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años, cuando salió de Abraham. 75 años. Ya era un anciano. Ya era un adulto maduro cuando Dios lo llama a la obra. ¿Esto qué nos enseña? ¿Cuál sería la aplicación a esto? No hay edad para la cual Dios nos llame. No hay una edad específica. A los 5 años, como hay testimonios que personas que dicen, yo conocí al Señor Jesucristo en la escuelita dominical, tenía 5 o 6 años, tenía 10 años, 12 años. Como hay adultos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, mi caso particular, a los 36 años de edad. O sea, ya de edad media. Y hay personas que han recibido a Cristo un poco antes, 20, 30, 40, qué sé yo. Abraham fue llamado a la obra del ministerio a la edad de 75 años. ¿Qué quiere decir eso? Usted puede ser llamado a la obra de Dios a cualquier edad. Y a esa edad es a la hora que Dios había planeado que usted fuera llamado. Tendemos a veces a lamentarnos erróneamente y decir, ay, si yo hubiera conocido a Cristo a la edad de 15 años. Ay, si yo hubiera conocido a Cristo a la edad de 20 años. Ay, si yo hubiera... No. Dios tiene todo bajo cuidado, Dios tiene todo bajo su control. Dios tiene un momento exacto y preciso, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, cuando a Dios le plació revelar a su Hijo Jesucristo en mí. Fue ese momento específico, esa hora específica, ese día específico, en ese lugar específico donde el Espíritu Santo te da esa chispa y vos reconoces que sos pecador, que Cristo murió en la cruz del Calvario por vos y que además te ha dado la oportunidad de recibirle como Señor y Salvador. Y es ahí donde el Espíritu nos abre el corazón para recibirlo. Entonces, Abraham a los 75, Moisés a los 80, David jovencito, 20 años por ahí, tal vez antes. José, incluso tal vez antes. José tenía muy claro su llamado desde muy jovencito. Y muchos así. Y muchos así. Entonces no te lamentes, no se lamente usted por la edad en que conoció a Cristo. Dele gracias a Dios porque fue en ese momento y que todo lo que usted vivió hasta esa fecha es la plataforma para poder compartir el Evangelio a otras personas y decir, mi vida fue esto antes de Cristo, mi vida es esta después de Cristo y gloria a Cristo. Entonces, si Abraham fue llamado a los 75, usted a la edad, tal vez hoy decida usted recibir a Cristo como Señor y Salvador, a la edad que tiene hoy o a la edad que tenía cuando usted recibió a Cristo, en ese momento fue el plan de Dios cumplido. Y entonces, nosotros no nos queda más que darle gloria a Dios, alabar al Señor y decirle gracias Señor
porque en tu tiempo, en tu hora, me revelaste a Jesucristo. Y oro a Dios, si usted no ha recibido a Cristo aún, que este sea el día en que Dios revele por su Espíritu en su vida que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que Él murió en la cruz del Calvario por sus pecados para darle perdón y para darle vida eterna. Y lo invito a que reciba a Cristo como su Señor y su Salvador para que usted pueda tener nueva vida. Una vida en abundancia, como dice Juan capítulo 10, versículo 10. Una vida espiritual satisfactoria, para que usted también sea de bendición para otros, para que usted reciba la bendición de Dios y para que usted pueda ser de bendición a otros. El versículo 5, Génesis 12, dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Abraham obedece. Abraham obedece al llamado. Toma todo. Se lleva a Lot, pero ese es otro tema. Hoy no lo vamos a hablar. Pero va con su esposa, con Sarai. Dice, y salieron para ir a tierra de Canaán. ¿Y qué dice? Y a tierra de Canaán llegaron. Dios cumple su palabra. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que Abraham salió hasta que Abraham llegó a Canaán? Exactamente no sé. Pero sí sé una cosa. Dios cumplió su palabra. Me refiero a cuánto duró ese viaje. Pero Dios cumple su palabra. Si Dios te dice, yo tengo un plan para usted, yo tengo un propósito para su vida, aunque nosotros no conozcamos a plenitud cuál es ese plan y cuál es ese propósito, ¿sabe qué? Ese plan y ese propósito de Dios se va a cumplir en su vida. Definitivamente. Por eso es que nosotros podemos confiar que Dios trabaja todos los días en nuestras vidas, que Él está con nosotros. Dios no improvisa. Y a tierra de Canaán llegaron. Y a tierra de Canaán llegaron. ¿Cuál es su Canaán? ¿Cuál es esa tierra, ese lugar que Dios quiere que usted vaya a proclamar el mensaje de la palabra de Dios? Hechos capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente, permítame para buscarlo, para leerlo exactamente. Vamos a ver. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vean qué importante. Hasta lo último de la tierra. Desde Jerusalén, desde el metro cuadrado, hasta las 237 naciones y las 5,000 tribus. El llamado del Señor no tiene límites, no tiene limitaciones, no tiene limitantes. ¿Por qué? Porque nosotros en la llenura del Espíritu Santo vamos a ser sus testigos. Abraham lo fue en la tierra de Canaán, nosotros vamos a hacer hasta nuestra Roma, esa es la aplicación, hasta la Roma, hasta el lugar donde Dios quiere que nosotros vayamos a compartir el mensaje de salvación. Mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, ruego a Dios de que, al igual que a Abraham, el Señor le esté llamando, primero para que reconozca a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y segundo para que el plan y el propósito de Dios se cumpla en sus vidas, para su gloria. Que el Señor bendiga su vida, que usted sea bendición para otras personas, sin olvidar que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que esta palabra sea bendición para su vida, que esta palabra no vuelva vacía y que produzca el fruto para el cual el Señor la ha enviado. Que Dios los bendiga, que tengan muy buenas noches y nos vemos pronto.